Bueno, hoy quiero empezar esta noche con una anécdota familiar. Quiero hablarles de la época del noviazgo de mis papás. ¿Cómo les parece eso? Bueno, por allá hace algunos añitos llegó mi papá, que en ese tiempo era profe, estaba empezando su carrera como profesor, ya llevaba algunos años como profesor, y llegó a la casa de don Pedrito y doña Emita, así se llamaban mis abuelitos paternos, ya partieron con el Señor. Se llamaban don Pedrito y doña Emita, puro amor, los dos abuelos. ¿Cuántos amamos a esos abuelitos? Esa casa era puro amor, que el Señor permitía que ellos sembraran en todos. Bueno, el punto es que allá llegó, en ese tiempo era el profe Eliseo, no era el pastor Eliseo, sino era el profe. Era conocido pues acá en el pueblo por muchas personas, pues porque ejercía como profesor. Entonces llegó allá a casa y pues fácilmente mis abuelitos le cogieron cariño. Mi papá tenía virtudes muy bonitas desde ese tiempo y que el Señor le ha permitido tener a lo largo de su vida, como responsabilidad, respeto, ser un caballero, muchas cosas muy bonitas tenía mi papá. Entonces era fácil de cogerle cariño y los nonitos en poco tiempo pues le cogieron cariño a él y tenían diferentes tipos de manifestaciones de amor hacia mi papá. Entonces, por ejemplo, una muy sencilla que habla pues como de ese amor. A él le dieron como un lugar, como un hijito más en su familia, así lo amaron hasta que ellos partieron de esta tierra. Entonces, uno de los gestos, por ejemplo, amorosos de mi abuelito era que cuando mi abuelito iba a hacer lonchera, iba a hacer media, mi abuelito no le comía por ahí un paquete de papas y para una ponimalta, él era pedazo de carne, él no nos mandaba a hacer pedazo de carne. Y entonces cuando llegaba mi papá, el nonito llegaba y partía un pedacito y le daba bocado, como a un hijito más. Le daba bocado y tome, cheito, y papá le recibía. La nonita también tenía detalles muy lindos con él. Y un día la nonita pues hizo algo allá en la casa con una comida y estaban comiendo como pollito, ¿no? Entonces la nonita ese día, pues por el cariño que le tenía a Cheito, decidió darle la presa favorita de ella, o por lo menos una de las que más le gustaba, que era la rabadilla. A la abuelita le gustaba mucho la rabadilla. Hay gente que le gusta mucho la rabadilla, ¿cierto? Y de pronto cuando es gallinita y le encuentra por allá los huevitos, les gusta mucho eso, desbaratan esa rabadilla con una facilidad, ¿cierto que sí? Bueno, el punto es que la abuelita ese día le dio la rabadilla a mi papá y le mandó la rabadilla a Cheito con tanto amor porque era su presa favorita. ¿Y cómo crees que volvió el plato? Limpiecito, el purito hueso, peladita, toda esa rabadilla llegó. Entonces la nonita, yo me imagino, la nonita pensó: ay, ¿cómo le gustó la rabadilla a Cheito? ¿Cómo dejó el plato limpio? Entonces la próxima vez, ¿qué crees que le dio? Rabadilla. ¿Y cómo crees que volvió el plato? Peladito, limpiecito. Y así vez tras vez la nonita le seguía manifestando su amor a mi papá. Rabadilla va, plato con huesito vuelve. Rabadilla va, plato con huesito vuelve. Y así siguió esa manifestación de amor de la nonita hacia mi papá. Y ella se sentía feliz porque ella sentía, bueno, como tan lindo Cheito, también le gusta la rabadilla igual que a mí. De pronto pasan ya esos más de 2 años de noviazgo que vivieron mis padres, 2 añitos largos, y se casan. Y de pronto cuando ya están casados y sale otro evento de la familia y van a la casa de los nonitos a comer, y lo que están preparando es así, el platico pollito. ¿Qué crees que venía a mi papá le decían cariñosamente mi nonito Cheito? ¿Qué crees que venía para Cheito? ¡Ah, rabadilla! Entonces ese día, ese primer evento, mi papá le abrió su corazón a mi madre y le dice: mi amor, voy a poner palabras en la boca de él, son parafraseadas. Él le dice: mi amor, dile a doña Emita que por favor no me dé más rabadilla. A mí no me gusta la rabadilla. Entonces ese día él supo la verdad. Él, por su cortesía, como por no rechazarle el plato a la abuelita, él se lo recibió. Pero ya en ese punto en que ya era como parte oficial de la familia, él le abrió su corazón como un hijito más. Y la nonita: ay, Cheito, yo pensé que a usted sí le gustaba. Y la nonita le mandaba la rabadilla por eso cada vez. Bueno, desde ese día ya no le tocó más la rabadilla. Ahora pensemos en esto, y yo no sé, tal vez a varios o a algunos por lo menos nos puede haber pasado que en algún momento pues con muy buena intención quisimos agradar a alguien y resultó que no, que esa buena intención se quedó solo en eso porque no funcionó. Ahora pensemos, ¿será que nos ha pasado con Dios alguna vez? ¿Será que hemos intentado darle al Señor algo? La nonita, ¿por qué le daba la rabadilla? Porque para ella era una de sus partes favoritas. ¿Sí? ¿Sí está conmigo o no? Entonces, ¿será que nos ha pasado que nosotros también
ay, yo voy a hacer esto para el Señor porque a mí me parece chévere, ¿no? La nonita, pues, ella no consideró preguntarle a él si le gustaba o no. Y de pronto muchas veces queremos darle algo a Dios sin saber realmente si a él le gusta o no. Y al final termina pasando que en lugar de generar la conexión que se espera, resulta que el momento es muy diferente. Y quiero invitarte a un momento en el que el Señor Jesús les habla de algo así, algunos líderes religiosos judíos. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Quién quiere leer conmigo? Bueno, quiero pedirle a todos que por favor mantengamos los teléfonos en silencio, los pongamos en modo silencioso para que no generemos distracciones. Esta historia está en Mateo capítulo 15 o en Marcos capítulo 7, versículos del 1 al 7, y vamos a leer Marcos 7, ¿listo? Dice, cierto día, algunos fariseos y maestros, léelo conmigo por favor, de la ley religiosa, llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús. Notaron que algunos de sus discípulos no seguían el ritual judío, di conmigo, ritual judío de lavarse las manos antes de comer. Abre paréntesis, el evangelista dice, los judíos, sobre todo los fariseos, no comen si antes no han derramado agua sobre el hueco de sus manos, como exigen las tradiciones antiguas. Tampoco comen nada del mercado sin antes sumergir las manos en agua. Esa es solo una de las tantas tradiciones a las que se han aferrado, tal como el lavado de la ceremonia de los vasos, jarras y vasijas de metal. Versículo 5 dice, entonces los fariseos y maestros de la ley religiosa le preguntaron al Señor, dice, ¿por qué tus discípulos no siguen nuestra antigua tradición? Ellos comen sin antes realizar la ceremonia de lavarse las manos. Hagamos una pausa, pues en nuestro presente nosotros sabemos que lavarse las manos antes de comer pues es un buen hábito de aseo, ¿verdad? Hace bien para nuestra propia salud, nos beneficia, pero este no era el concepto de ellos. Ellos no se lavaban las manos ni estaban preocupados por los discípulos, por su buena salud y que no les fuera a doler por ahí la panza. No estaban preocupados por eso. Lo que pasa es que para ellos ese lavado de manos representaba pureza del corazón. ¿Estás conmigo? Estaban preocupados por el lavado de manos, era porque para ellos eso representaba pureza del corazón. La respuesta del Señor Jesús es la siguiente. Jesús contestó, hipócritas, Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió, lee conmigo por favor, dice, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón, ¿qué pasa? Está lejos de mí. Dice, su adoración es una farsa. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Dice, porque enseñan ideas humanas como si fueran, ¿qué cosa? Mandatos de Dios. Y allí estaban ellos entonces. Ellos se lavaban sus manitas y ellos pensaban que lavándose las manos ellos iban a tener un corazón puro. ¿Será que si usted va y se lava las manos usted es una persona de mejor genio? ¿No? ¿O será que si yo voy y me lavo las manos soy una persona que tengo que luchar menos contra los deseos, contra los que de pronto habitualmente batallo? ¿Será que sí o no? Por lavar las manos sabemos que no, ¿verdad? Entonces el Señor Jesús reúne a la gente ahí en medio de ese momento en el que se da esa confrontación y les dice en Marcos 7, 14 y 15, leamos lo que dice el Señor cuando llama a la gente para explicarles más a fondo. Luego Jesús llamó a la multitud para que se acercara y oyera. Escuchen todos ustedes y traten de entender. Lo que entra en el cuerpo no es lo que los contamina. Ustedes se contaminan ¿por qué cosa? Por lo que sale de su corazón. Mira esto tan impresionante. Ahora, ¿qué pasaba? Pasa que en medio de esta situación, ellos consideraban que lavarse las manos pues era algo que los iba a llevar a tener un corazón puro. Ellos pensaban eso, ¿no? Desde su corazón ellos pensaban que eso los iba a llevar a agradar más a Dios, sin interesarse realmente por qué decía el Señor acerca de la pureza de su alma. Ellos abrazaron esta tradición y la practicaron, y realmente pues los llevaba a ellos a estar más distantes de Dios. ¿Por qué? Porque mientras ellos se afanaban por lavarse las manos, su corazón seguía contaminado, en lugar de trabajar en el corazón y enfocarse en el verdadero lugar donde estaba el problema. ¿Sí estás conmigo o no? Ellos estaban enfocados era por fuera y la cosa era trabajar por dentro. Y mira lo que dice la palabra de Dios en Colosenses 2, 20 al 23. Leámoslo juntos en voz alta. Dice, ustedes han muerto con Cristo y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo, tales como no toques esto, no pruebes eso, no te acerques a aquello? Esas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran con el uso. Podrán parecer, ¿qué cosa?
Podrán parecer sabias porque exigen una gran devoción, una religiosa abnegación, una severa disciplina corporal, pero a una persona, lee esto conmigo en voz alta por favor, pero a una persona no le ofrecen ¿qué? Ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. Y por eso el Señor les dice en el versículo 6 y 7, leámoslo de nuevo, dice: hipócritas, Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí, su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Alguien que diga conmigo: apareció la rabadilla. Mira esto, ¿no? Porque, o sea, tal como esa escena chistosa de la familia, la verdad es una escena que siempre me ha parecido muy graciosa cada vez que la cuentan. Y yo pienso en cuántas cosas comunes con este evento, ¿no? Y cuántas cosas comunes con esos momentos en los que esto puede aparecer también en nuestra vida. Ellos le ofrecían a Dios el lavado de manos como si eso fuera lo que el Señor quisiera, cuando lo que el Señor quería era la pureza de su corazón. ¿Sí? ¿Está conmigo o no? Y al enfocarse en esos mandamientos, lo que ellos conseguían era más distancia con el Señor en lugar de acercarse. Ahora, hagámonos una pregunta. ¿Será que en mi mente puede haber algún mandamiento humano, así como ellos habían abrazado esas costumbres como si fueran un mandamiento de Dios, y de pronto creemos que nos está ayudando a crecer como hijos de Dios? O sea, o creemos que realmente es algo que practicamos con buen fundamento y resulta que no tiene buen fundamento, resulta que de pronto no lo tenemos bien claro, resulta que en algún caso nos aleja de Dios en lugar de acercarnos. ¿Será que puede pasar o no? Y mira que la facilidad con la que puede aparecer un mandamiento humano en nuestra mente es grandísima. Entonces yo por eso te quiero llevar hoy a que hagamos un ejercicio de mirar algunas situaciones comunes que pueden aparecer, preguntas que te pueden hacer, cosas que pueden aparecer en conversaciones que tú tienes con alguien acerca de la fe, acerca de tu relación con Dios, y qué respuesta aparecería en nuestra cabeza. ¿Listo? ¿Está listo conmigo o no? Vamos a descubrir si de pronto hay algún infiltrado por allí, algún mandamiento humano metido. ¿Listo? Bueno, el primero es una frase que he escuchado muchas veces. Es palabras más, palabras menos así: yo creo en Dios, pero no necesito ir a una iglesia para caminar con Él. Mi relación con Él es totalmente personal. Bueno, ahí examina la idea, la frase. Imagina que estás sosteniendo una conversación con alguien y ese alguien te dice eso. Ahora, eso suena bien, suena bonito, ¿cierto que sí? Suena amoroso, suena hasta íntimo. Ahora la pregunta es: ¿eso es un mandato de Dios? ¿Eso está sincronizado con los mandamientos de Dios? ¿O es una rabadilla? ¿O es un mandamiento humano? ¿Una buena intención nada más? ¿O será una buena intención nada más? ¿Qué es? ¿Qué será? ¿Voluntad del Señor o una buena intención? Ahora, bueno, aquí uno puede irse para un lado o para el otro. Puede haber opiniones divididas en una conversación abierta con cualquier persona. Ahora, el fundamento donde uno sabe si es una idea humana la que yo tengo o si realmente es un principio divino, es en el por qué. ¿Por qué crees eso? ¿Por qué piensas eso? ¿Por qué piensas que es un mandato de Dios o por qué piensas que no, que es solamente una buena intención? Un mandamiento humano, ¿por qué? Bueno, abrimos acá micrófonos como si estuviéramos en Zoom. Todos pueden participar. El que quiera decir por qué. Bueno, vean esto tan importante. Y es que justamente en ese por qué aparece y podemos darnos cuenta si es algo que yo he pensado o es algo que realmente el Señor dice, ¿no? Entonces mira que muchas veces frente a argumentos de la vida uno podría responder: es que a mí me parece, es que yo creo, es que a mí me gusta, es que a mí me dijeron. Cuando aparecen ese tipo de frases o de palabras iniciando mi argumento, yo debería prender las alarmas un poco, porque el fundamento podría terminar siendo humano. Pero es diferente cuando empieza a sonar esto que acabamos de decir: la palabra del Señor dice, ¿verdad? ¿Sí están conmigo o no? Es muy diferente. Entonces yo traje, por ejemplo, una respuesta. Una respuesta es Efesios 2, 19 al 21 con respecto a este pensamiento. Leámoslo juntos. Dice Efesios 2, 19 al 21. Dice: así que ahora ustedes, los gentiles, o sea, los que no somos judíos, dice, ya no son unos desconocidos ni extranjeros. Son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Somos miembros ¿de qué cosa? De la familia de Dios. Juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y la piedra principal es Cristo, Jesús mismo. Estamos cuidadosamente, ¿qué cosa?
unidos en Él, y vamos formando un templo santo para el Señor. Alguno de ustedes dijo Hebreos 10:25, que dice: y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino que animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Y por ejemplo Filipenses 2:2-5 dice: entonces háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros, trabajando juntos con el mismo pensamiento y un mismo propósito. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Así que tú y yo entendemos a través de la palabra de Dios, solamente tomamos algunos, que nunca en el pensamiento de Dios estuvo que ser un hijo de Dios fuera ser una persona aislada, con fe en su corazón, solita por allá por el mundo, vagando por su propia cuenta, sino que en el pensamiento de Dios siempre estuvo que sus hijos conformaran su familia en esta tierra. Amén. Y es muy importante entenderlo. Imagínate, si tú y yo necesitamos una familia para nuestra vida natural, necesitamos de un papá, de una mamá, de unos hermanos, ¿verdad que sí? Y por eso es una tragedia muy grande cuando una persona pierde a uno de sus padres siendo un niño, siendo un adolescente, y se generan heridas con marcas muy grandes, ¿verdad? Imagínate, si necesitamos una familia para esta vida natural, ¿cuánto más para nuestra vida espiritual? La necesitamos. Ninguna familia es perfecta, la iglesia tampoco. Todos estamos en proceso. Ahora, bueno, otro ejemplo. ¿Están listos o no? Otro ejemplo, vean esta pregunta es una pregunta que me he encontrado algunas veces. ¿Por qué en las iglesias cristianas hacen tanta bulla? Bueno, la cuestión es: ¿le gusta al Señor que expresemos nuestras emociones en su casa o no? ¿Sí le gusta o no? ¿Por qué? Entonces mira, los salmos es una cita muy buena, ¿no? De hecho acá tengo esto lleno de salmos. Acá la líder nos da esa respuesta. Pero vean este momento cómo nos va llevando cada vez a ver el fundamento de lo que nosotros hacemos. ¿Por qué lo hacemos? Porque uno podría decir, pues claro, pero ¿por qué no? Si tan chévere que es. ¿Cierto que sí? ¿Sí o no? ¿Podría responder uno algo así o no? Claro, uno podría decir. Pero entonces de la misma forma alguien podría decir: no, yo creo que no. Yo creo que es más chévere calladitos. ¿Cierto que sí o no? Igual podría decir lo mismo, ¿cierto? Y mira, ustedes conocen que mi esposita es nieta de una mujer que fue parte de la primera iglesia de Asambleas de Dios en Colombia. Y a través de ella y de todas las conversaciones que tuvimos con ella, pudimos viajar en el tiempo a cómo era la iglesia hace un siglo prácticamente. Pudimos viajar con ella en esas charlas muchas veces. Y quiero contarte solamente un detalle. En la iglesia a la que ella hacía parte no se podía aplaudir. No se podía hacer esa manifestación. Eso que un aplauso al Señor, te amamos, Señor, eso no se podía. O sea, si yo estuviera en la iglesia en ese tiempo, el pastor me hubiera sacado de la iglesia. ¿Qué le pasa a este loco? Literal, no lo hacía. Para ellos en ese tiempo era muchísimo mejor hacer las cosas todos calladitos, sin mucha bulla, porque tenían pues sus argumentos, su forma de pensar. Ellos decían: es que la iglesia no es por allá un sitio de un circo, bueno, tantas cosas con las que se podría comparar. Pero ¿eso es lo que dice la palabra de Dios o no? Porque podríamos ir a favor o en contra, ¿cierto que sí? ¿Cierto? Pero cualquier cosa que solamente nazca de aquí puede terminar siendo nada más que un mandamiento, una rabadilla. Pura buena intención, ¿cierto que sí? Ahora, mira, voy a citar un par de salmos nada más. Acá tenemos el Salmo 32:11, leámoslo juntos. Dice la palabra del Señor así, dice: así que, ¿qué cosa? Alégrense mucho en el Señor y estén contentos ustedes que lo obedecen. ¿Qué más dice? Griten de alegría, dice: ustedes de corazón puro. Y así tengo cuatro citas de salmos más, sin contar todos esos momentos en la historia bíblica en los que el Señor ama las fiestas de sus hijos, en las que la bulla tan grande que hacen se oye en pueblos vecinos. ¿Cómo te parece? Así que sí, al Señor le encanta que tú en este lugar derrames tu corazón, derrames lágrimas, sonrisas, hagas bulla, grites, susurres, todo lo que tú quieras que nazca de corazón para el Señor. ¿Cómo te parece? Hermoso, ¿verdad? Pero entonces mira la cuestión de buscar fundamento realmente a lo que nosotros hacemos, porque de la misma forma la iglesia hace un siglo practicaba cosas que no estaban conforme a la palabra del Señor. Varias veces hemos hablado aquí, por ejemplo, de la transición en el área de la música. Y por ejemplo, yo quiero hacerte una pregunta con respecto a esa parte de la expresión artística. ¿Qué piensa Dios del baile, por ejemplo? Este es el ejemplo 3.
¿Qué piensa Dios del baile? Pensémoslo. A ver, que no vaya a salir por ahí una rabadilla. Pensemos en eso. ¿Qué dice la palabra de Dios? Entonces ya sabemos, ¿no? La respuesta para conocer la voluntad de Dios está en la escritura, ¿no? O sea, el Señor nos deja en su palabra todo lo que necesitamos, ¿cierto? Ahora, es popularmente conocido en nuestra cultura que los cristianos normalmente no practicamos el baile así en fiestas y eso. ¿Por qué no? ¿Cuál es el argumento? Buenísimo pensar en eso, ¿cierto? ¿Por qué lo hacemos? ¿Qué tal resultemos siendo un fariseo que lava las manos? ¿No? Allá en el lavamanos todos. ¿Ah? ¿No han pensado en eso? Bueno, yo te comparto que el Señor me permitió empezar a escuchar de su palabra cuando tenía 10 años. Han pasado 28 años desde eso. Y siempre he confiado en su fiel amor porque lo he visto. Y siempre he sabido que papá siempre nos da sus principios con propósito y nunca miente. Y sus propósitos no son un capricho, solamente buscan lo mejor para nosotros. Así que ha entrado una preocupación en mi corazón de buscar respuesta en su palabra a todas las cosas de la vida, todas las cosas. Y que es una preocupación que debe estar en todos sus hijos, ¿verdad? En todos nosotros. Buscar el fundamento para no contagiarnos de mandamientos humanos. Ahora, la iglesia, sin duda alguna, así como con lo de los aplausos, a lo largo de la historia ha tenido muchos mandamientos humanos en sus hombros. Y es muy importante que tú y yo entendamos eso. Ahora, volvemos a la pregunta, ¿qué piensa Dios del baile? Ahora, si tú y yo pensamos en los salmos y también en todo el Antiguo Testamento, en la alabanza, una vez más los salmos nos muestran muchas veces el baile como una expresión de alabanza al Señor. ¿Sí estás conmigo o no? Pero muchas veces el libro de los salmos nos muestra el baile como un recurso así. También tú y yo encontramos a David bailando para el Señor y cuánto amó el Señor la manera de alabar a Dios de David, ¿sí o no? Dice que era tan loco que se le veía hasta el boxer. Bueno, no dice el boxer, pero sí que se le veía en la ropa interior. Probablemente no, era otro tipo de ropa, ¿no? Pero para que me entiendas, ¿no? Se le veía ya todo. Pero el Señor, mientras que de pronto, como Mical, su esposa, decía qué ridículo se ve, el Señor decía cómo amo a ese hijo, ¿no? Es como cuando uno ve bailar un niño, ¿cierto? O sea, no tiene que ser el bailarín, pues el caleño, ¿cierto? No tiene que ser, pero uno lo ve bailar y uno dice qué hermoso que es, ¿cierto que sí? ¿Sí o no? ¿Está conmigo o no? Qué hermoso que es. Ahora, volvamos a la pregunta. Y si tú y yo vamos a la palabra de Dios, no encontramos en la Biblia un solo versículo que diga no bailes. No lo hay. ¿Cómo te parece encontrarte eso? ¿Lo habías buscado? Es más, el Señor Jesús hace una mención acerca del baile en la parábola del hijo pródigo. En Lucas 15, versículo 23 al 25, el Señor se refiere a eso. Él en su historia habla de que papá, que refleja al Señor, hace una fiesta muy hermosa porque llega su hijo perdido a casa y dice: maten el ternero que hemos engordado. Dice la palabra de Dios, tenemos que celebrar con un banquete. Dice, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida, estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces, ¿qué pasó? Comenzó la fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo y cuando regresó oyó el sonido de ¿qué cosa? De la música y el baile en la casa. El Señor Jesús hace mención acerca de esto. Ahora, si no hay ningún versículo bíblico que diga no bailes en la palabra de Dios, ¿por qué la iglesia no baila? Bueno, sí bailamos, ¿verdad? En casa, ¿cierto que sí? Cada quien alaba al Señor tal como dice el libro de los Salmos. Pero ¿por qué? ¿Por qué la iglesia, digamos, en sus fiestas tiende a no usar el baile? Pues mira, la palabra del Señor nunca dice que el baile sea negativo. Con el baile pasa lo mismo que la música. El baile en sí mismo no es negativo, la música tampoco lo es. El problema es qué se hace con ellos. ¿Sí estás conmigo o no? O sea, la música es un regalo de Dios. Por ejemplo, ¿tú cantas cumpleaños feliz cuando cumple años alguien en tu familia? ¿Sí? ¿Sabes quién es el compositor? No te importa, ¿cierto? No importa. Tú sencillamente usas la canción porque sabes que te sirve para felicitar a alguien. Pero tú no sabes si el compositor es un borrachino. ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Sí o no? ¿Sí estás conmigo o no? Si le pegaba a la esposa, todo eso. Tú no sabes eso. Sencillamente usas su producto para tu beneficio porque es bueno, te hace bien. Es como cuando vas a un restaurante. Tú vas a un restaurante, pides comida y preguntas si el chef oró esta mañana. ¿Sí o no? No, ¿cierto? Nadie lo hace.
Sencillamente tú tomas su servicio. Ahora, lo mismo pasa con la música y pasa con el baile. El problema no está en ellos mismos, el problema está en qué se hace con ello. Entonces, cuando empieza a formarse la iglesia acá en América Latina, la iglesia decide no practicarlo. ¿Por qué? Por la manera como se usa aquí. Porque acá el baile es, mejor dicho, mientras más apretado mejor. Ya no somos dos sino uno. Y mientras más oscuro, más chévere, ¿no? Así es aquí, ¿sí o no es así en América Latina? ¿Sí se baila así acá o no? Entonces el problema es el uso acá. Así que qué importante entender eso desde la palabra de Dios, ¿no? O sea que el baile en sí mismo no es un problema. El problema es cómo se usa. ¿Y estás conmigo o no? Ahora mira, en estas fiestas, en el contexto bíblico no hay ningún problema, porque allá no era así a media luz, ni todo apachurrado, susurrándole en la oreja, no. De hecho, estos bailes que nos muestra la palabra del Señor, pues era cada uno por separado, como muy alegres, los hombres a un lado, las mujeres al otro. O sea, realmente todo el mundo pensando era en la celebración y no en venga a ver a quién me levanto. ¿Sí está conmigo o no? Entonces es por eso, o sea, pero qué bueno entenderlo. ¿Sí está conmigo o no? Pero qué bueno entenderlo. O sea, y no que tú de pronto vayas y le digas a alguien, es que a ellos no les gusta el baile. Eso no es cierto. Eso no es cierto. ¿Sí estás conmigo o no? Ahora mira lo importante de no ser los fariseos del lavamanos y pasarle revista a todo en nuestra vida. Porque mira lo que dice la palabra del Señor en Génesis 2. Quiero llevarte a una escena muy importante, y justamente es la escena de la caída del ser humano. Y justamente cuando aparece allí el pecado en el corazón de la humanidad. Tú y yo vamos a leer Génesis capítulo 2, versículos del 15 al 17. Y la palabra de Dios dice así. Dice: el Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén. ¿Y qué más dice? Para que se ocupara de él y lo custodiara. Pero el Señor Dios le advirtió. ¿Cuál es la advertencia del Señor? Puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. ¿Cuál es el mandamiento? ¿Cuál es el mandamiento? Por favor, repasemos lo que es bien importante. ¿Cuál es el mandamiento para ellos? No comas, no comas. Ahora vamos a ver cómo lo tiene Eva. En este momento, cuando recibe el mandamiento, está bien claro, pero más adelante, cuando Eva lo habla, el mandamiento está transformado. El mandamiento ha cambiado. Vamos a ver en Génesis 3, versículo del 1 al 3, cuando habla con la serpiente. Dice la palabra de Dios así: la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer: ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer de los frutos de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo: no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. ¿Viste el cambio o no? Lo que pasa es que los mandamientos humanos se filtran tan fácil que uno no se da cuenta. ¿Sí? ¿Quién notó el cambio? ¿Cuál es el cambio? Alguien que lo diga en voz alta. Ni siquiera tocarlo. Eso Dios no lo dijo, pero Adán sí se lo dijo a ella. La forma de Adán transmitirle el mandamiento a su esposa, contárselo como Dios se lo había dicho a él antes de que ella apareciera en su vida, es el Señor se lo dio a Adán de la siguiente forma: no comas. Pero cuando él lo transmite, la forma de transmitirlo es: no comas, pero tampoco lo toques. Lo peligroso que es eso. Porque el hecho de aumentar con mandamientos humanos los mandamientos de Dios, cambiarlos, modificarlos, pueden convertir en algo engañoso los mandamientos de Dios. Piensa en esto. Imagínate que Eva se acerque al árbol y de pronto, por curiosidad, un día, o de pronto sin querer, tocó el árbol y se dio cuenta de que no le pasó nada. Se dio cuenta de que realmente eso de no tocarlo no era cierto. Y entonces, ¿qué piensa? El mandamiento de Dios es inútil. ¿Si estás conmigo o no? Es inútil, no sirve para nada. Mire, aquí estoy yo. Y empieza, ¿no? Y de pronto se da cuenta: ay, no pasa nada, ya lo agarré, me dormí encima. ¿No? Porque ya se dio cuenta de que era inútil. Entonces cuando es tentada y le dicen: cómaselo, dice: pues de pronto es igual, venga para acá. O sea, sin duda alguna eso debilita su defensa frente al enemigo. El hecho de tener un mandamiento humano acá sin que ella se hubiera dado cuenta. Piensa en las siguientes generaciones. Piensa en decirle a un niño un mandato de Dios alterado, y que cuando se encuentre frente a un debate con sus amigos, en lugar de decir algo con fundamento, diga algo que fácilmente sea debatible, como: no toques el árbol. ¿Cómo que no? Mire. ¿Y qué me pasó? ¿Si estás conmigo o no? Es peligrosísimo.
Y eso hace que se pierda la confianza en la palabra del Señor. Ahora, mira esto, es fácil que un mandamiento humano ocupe la mente de una persona. ¿Por qué? Porque normalmente a uno le gusta, uno se siente cómodo con él. O sea, cuando uno acepta un mandamiento humano, uno se siente cómodo. El problema es que uno no se preocupa por pensar si realmente es la voluntad de Dios, porque a uno le gusta. Uno dice, bueno, está bien. Y entonces, como uno lo acepta, uno no piensa, ¿será que la palabra de Dios no lo cuestiona? Y después de eso, lo que sucede es la catástrofe. Pues realmente, en lugar de acercarme a Dios, me aleja. Y pensemos si esto podría pasar en otras áreas de la vida. Por ejemplo, en nuestra área emocional. Si el fundamento, por ejemplo, de nuestra vida sentimental, nuestra vida de relaciones está basado en la palabra de Dios o en mandamientos humanos, ¿no? Por ejemplo, cuando el Señor se encuentra con una mujer en Samaria que está perdida en medio de andar en una relación y en otra, en Juan 4 el Señor le dice esto, el versículo 14 y 15, léelo conmigo. Dice, cualquiera que beba de esta agua, ¿qué más dice? ¿Lo tenemos ahí? Cualquiera... perdón, es que yo tengo acá desde el 13. Dice, cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed. Ahora el 14 dice, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Ahora mira esto, es bien importante darnos cuenta que el Señor le dice esto a una chica cuando están hablando acerca de su vida sentimental. Y le está diciendo, si tú sigues buscando a hacer tu vida sentimental así a tu manera, siempre volverás a tener sed. ¿Sí? Qué bueno hacernos la pregunta, ¿será que yo estoy buscando ser amado? ¿O será que yo realmente estoy listo para empezar una historia de amor con alguien? ¿No? Porque el Señor nos dice eso, si tú lo que estás buscando es que alguien te ame, tú siempre andarás en círculos y volverás a tener sed una y otra vez en círculos. En lugar de buscar primero ser lleno, para no buscar ser amado, sino poder amar a alguien y que ese alguien también busque amarte a ti. ¿Sí estás conmigo o no? Entonces mira que nuestra vida en cualquier área puede tener fundamentos humanos. Por ejemplo, en nuestra vida estudiantil alguien piensa, yo soy buen estudiante y paso las materias raspando, y nunca cuestiona su actitud para ver si realmente es lo que Dios quiere que haga. ¿Sí están conmigo o no? No, yo pasé con 3.2 y llegué a la casa, pero pasé. Y será realmente lo que Dios quiere para mí, pero pues como le encaja, pues le sirve, o sea, está pasando igual. Pero la palabra del Señor dice, por ejemplo, en Colosenses 3:23 esto, dice, trabajen de buena gana, ¿en qué? En todo lo que hagan, como si fuera ¿para quién? Para el Señor y no para la gente. Dice, recuerden que el Señor los recompensará con una herencia y que el amo a quien ustedes sirven es a Cristo. Pero si hacen lo que está mal, recibirán el pago por el mal que hayan hecho. Y qué impresionante darse uno cuenta de esto como estudiante, que si yo soy vago mientras estudio, pues de esa vagancia voy a cosechar en mis años futuros. ¿Sí estás conmigo o no? Y el Señor dice, trabaja bien en todo lo que hagas, trabaja de buena gana como si trabajaras para mí. Al final, lo que tú estás haciendo ahorita lo vas a cosechar más adelante, así que es mejor que te esfuerces por ti mismo. ¿Sí estás conmigo o no? Pero muchas veces uno se confía en el mandamiento humano y dice, desde que pase, ¿cierto que sí? ¿No? Bueno, ahora otra cosa, por ejemplo, el tiempo libre. Uno, por ejemplo, ¿cuántas veces uno puede cuestionar si el tiempo libre uno lo está usando de acuerdo al Señor o sencillamente de acuerdo a lo que uno le gusta? Y por ejemplo, un factor clave es cuando yo termino, por ejemplo, mi tiempo de ocio, yo me siento como que recargado de energías o me siento cansado. Y mira lo que dice la palabra del Señor en Lucas 11:34. Dice, tu ojo es como una lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo es sano, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo está enfermo, tu cuerpo está lleno de oscuridad. Y mira cuántas veces en tiempo de ocio se le dedica la atención a cosas que nos absorben energía en lugar de recargarnos energía. ¿Sí está conmigo o no? Y entonces acaba uno el festivo, acaba muerto. No quiero ir mañana al colegio, a la universidad, no quiero trabajar, ¿cierto? No quiero eso. En lugar de uno pensar, uy, sí, vamos con toda. O de pronto, después de un tiempo de descanso, una persona puede pensar, no quiero orar. Si por ejemplo tú acabas tu tiempo de ocio y sientes que no quieres levantarte a orar al otro día, no tienes ganas, uno debería examinar de qué se está llenando. ¿Cierto que sí o no? Porque si uno ha disfrutado de verdad ese tiempo de descanso, uno debería irse a la cama pensando, vamos a arrancar esta semana con toda. ¿Cierto que sí? ¿Sí o no? ¿Sí estás conmigo o no? Descansé, disfruté con mi familia, hicimos cosas que de verdad nos unían. Qué tiempo tan genial. Bueno, con todo vamos con esta semana. ¿Listo? Ya vendrá otro tiempo de descanso, ¿cierto? Ahora, imagínate si nosotros le pasamos revista a todas las cosas. Cerremos con el trato a los demás. Entonces, por ejemplo, examinarnos. Yo soy, por ejemplo, de los que reconoce sus errores o de los que se hace loco.
Una persona, por ejemplo, puede ir a la iglesia y tener un roce con alguien de acá de la iglesia, sirviendo. No le gustó, ay, sé de logística, donde me fue a sentar, yo me quería sentar por atrás. Pero entonces le hace mala cara al pobre de logística y todo. Y nosotros mañana, domingo, orando con el de logística, Señor, sana nuestro corazón. Y de pronto el que vino hizo mala cara, se va y no le importa, y se va y como que no piensa, oiga, me voy a acercar al hermanito, yo le hice mala cara, perdóneme, ¿verdad? Qué actitud tan fea, ¿no? Reconozco mi error, pero no, se va así, le echa, como dicen por ahí, le echa tierra, ¿no? Ya pasará, eso se pasa, ¿no? Y la palabra del Señor dice, no, mira, dice Mateo 5:23, dice, por lo tanto, si tú presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda en el altar y anda y reconcíliate con esa persona y luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. O sea, qué importante pasarle revista a todas las áreas de nuestra vida. Y hoy el propósito de este tiempo es que tú y yo salgamos de este lugar con esa expectativa de que a través de la palabra de Dios todos estemos listos para renovar nuestra mente y podamos encontrarnos con mandamientos humanos que hemos heredado, que hemos aprendido de otros, que sencillamente hemos repetido sin ver si en la palabra de Dios estaba, o que nosotros mismos nos inventamos, que nosotros también nos inventamos mandamientos humanos. ¿Cierto que sí? ¿Será que sí o no? Totalmente, que están basados en nuestros gustos, en lo que a nosotros nos parece bien, y muchas veces nosotros tenemos que morir a nuestros gustos para darnos cuenta de que papá no tenía problema con eso, de que el Señor no tenía problema con eso en su palabra. Y que más bien tú y yo debemos fijarnos en cosas más importantes, fijarnos en el verdadero propósito de sus mandamientos, en todas las áreas, pasarle revista a todo. Y todo eso tú y yo lo logramos solamente cuando tú y yo conocemos cada día más la palabra de Dios. Para que descubramos si realmente el fundamento de nuestra vida es la palabra de Dios y no una tradición que se ve bonita. ¿Estás conmigo o no? Ahora vamos a terminar con este texto bíblico que dice Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. Vamos a leer estas palabras del Señor Jesús en voz alta. Dice la palabra de Dios: Jesús le dijo a la gente que creyó en Él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad. ¿Y la verdad qué cosa? Los hará libres. Uy, cuán importante es. O sea, que realmente el fundamento de todas las áreas de nuestra vida sea la palabra de Dios y no lo que nos parece bien. Por nuestro propio bienestar y por el bienestar de cada persona que está a nuestro lado, de los que tenemos hijos, de nuestros hijos, para responder las preguntas que ellos tengan de acuerdo a la palabra de Dios y no de acuerdo a lo que a nosotros nos gusta. ¿Sí estás conmigo o no? Un día hicimos un viaje como familia y nos sentamos a almorzar en un lugar público. Era una plazoleta de comidas. Nos sentamos a almorzar allí y frente a nosotros se sentó una señora con un corte de carne asado y una cerveza. Gabriel tenía, no sé, 4 o 5 años tal vez, y él me preguntó: papá, ¿por qué esa señora toma cerveza y tú no? Piensa qué responderías, porque ahí puede aparecer la rabadilla. ¿Si estás conmigo o no? O sea, lo primero que tenemos que pensar es que dice el Señor en su palabra. ¿Y qué es pecado con respecto al licor? Si el licor aparece involucrado en un pecado, el Señor nos dice: ¿cuál es ese pecado? No emborracharse. No emborracharse. Así que simplifiquemos la respuesta. Para un niño de 4 años obviamente le podemos explicar más cosas, pero esa señora que se está comiendo un corte de carne con una cerveza, ¿está pecando o no? No. Qué lindo ir a la palabra de Dios, ¿cierto que sí? Cuando vaya a un asado y un familiar suyo y tome una cerveza con un corte de carne, no lo eche al infierno, que la Biblia no dice eso. ¿Listo? ¿Está bien? Lo que sí pasa es que uno como hijo de Dios puede mirar otras cosas muy importantes. Una de ellas, la palabra del Señor dice que cualquier cosa que a nosotros nos esclavice no debería ser parte de nuestra vida. Se convierte en un pecado para nosotros. Cualquier cosa, empezando por esto. ¿Si estás conmigo o no? Cualquier cosa. Entonces, por ejemplo, un hijo de Dios no puede de esto,
que parece tan bondadoso, pero que puede convertirse en una pérdida de tiempo brutal, en un extractor de energía brutal, en un medio de consumo de cualquier tipo de cosas brutal también. O sea, como puede ser una bendición, se puede usar mal también. Ahora, uno eso. Otra cosa muy importante que dice la palabra de Dios es que tú y yo somos administradores de nuestro cuerpo y debemos velar por nuestra salud. ¿Sí? ¿Sí está conmigo o no? Pero la cosa es que hay que aplicárselo a todo, ¿no? Porque uno no puede decir, oiga, ese señor ya tomando una cerveza y pedir una Coca-Cola 3 litros para pegarse como 4 vasos. ¿Cuánto azúcar se está tomando? ¿Sí o no? ¿Sí está conmigo o no? Es muy importante. O sea, no, si uno va a sacar el argumento de cuidar el cuerpo, aplíqueselo a todo. Aplíqueselo a todo. ¿Sí está conmigo o no? A todo. Y estas cosas, el Señor las empezó a sembrar en mi corazón. Y yo compartí hace unos días que yo empecé este año, dejé a un lado un montón de hábitos que son comunes y que yo tenía y que muchas veces se dejan cuando uno está enfermo. Gracias a Dios estoy sano, gracias al Señor por su misericordia, estoy sano completamente, pero decidí dejar todas esas cosas que posiblemente en años podrían causarme una enfermedad, como que bebidas azucaradas, alimentos procesados, todas esas cosas que son pura basura y uno come porque como que a los ojos de cualquier persona clasifican como buenas. Pero después cuando aparece una enfermedad, ahí cuando uno tenga por ahí 60, 50, 70 años, ahí sí, ay Señor, sáname. ¿Sí está conmigo o no? Ahí sí, ¿no? Entonces hay que aplicárselo a todo. ¿Sí está conmigo o no? Está conmigo. Y ahora una cosa bien importante para cerrar. La palabra del Señor dice en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Marcos lo siguiente. Dice, si tu ojo te es ocasión de caer, ¿qué hay que hacer? ¡Point! Sáquelo. Si tu mano te es ocasión de caer, todo esto es un sentido figurado, no vayas a llegar a buscar el serrucho, ¿no? Si tu pie te es ocasión de caer, ¿qué hay que hacer? Córtalo. Pero mira lo importante que es eso. Mira. El Señor no dice, si tu ojo te es ocasión de caer, sáquelo a todo el mundo. ¿Sí? ¿Sí o no? Esto es muy importante. Mira esto es muy importante. El Señor no dice, si tu mano te es ocasión de caer, córtasela a todos. No dice eso. Dice, córtatela tú. Córtatela tú. Si es problema para ti, pues córtatela tú. Entonces te voy a dar este ejemplo. Si yo tengo problemas con la pornografía y el Espíritu Santo habla a mi corazón y me dice, aléjate de las pantallas por unos meses para que se desintoxique tu mente de eso. Aléjate de esas cosas. Deja de navegar en internet en privado, hazlo solo públicamente para que te desintoxiques de eso, para que puedas, habla con alguien. Bueno, y todas estas cosas. Eso es un mandamiento que el Espíritu Santo me pone a mí por mi condición y que me puede servir a mí para aconsejar a alguien. Pero yo no puedo llegar acá y decirle a todo el mundo bota los celulares. O si no, tremendos pecadores. Uno no puede decir eso, porque es un mandamiento para mí, ¿sí? Para mi condición. El Espíritu Santo me lo hace ver. ¿Sí estás conmigo o no? Entonces hay personas a las que claramente el Espíritu Santo les ha hablado a su corazón. Usted no puede ni mirar una cerveza. ¿Sí está conmigo o no? Ni loco. Pero entonces cuando tú te sientes, y volvemos al contexto del asado, y veas a alguien que se la está tomando, recuerda lo que la palabra de Dios dice y no dejes que aparezcan rabadillas. ¿Está bien? Ahora tú quieres mi recomendación. Mi recomendación es que hoy por hoy, con tantas facilidades, agua potable y todas esas cosas, uno como ser humano podría consumir, y en nuestra Colombia que es tan rica, uno no tendría necesidad de consumir ninguna cosa que dañara su cuerpo, ni azúcares, ni procesados, ni alcohol, ni todo eso. Pero esa es mi opinión. O sea, yo por ejemplo, yo dejé las bebidas azucaradas, pero yo no puedo condenarte a ti porque las tomes. ¿Si estás conmigo o no? Ahí en ese punto aparece un factor muy importante en la vida de todo hijo de Dios, y es la capacidad de desarrollar criterio. Cuando tú y yo conocemos lo que la palabra de Dios dice, podemos entender realmente qué dice Dios. Y lo hermoso de la palabra de Dios es que sus principios tienen un fundamento tan sólido que nunca, y en cualquier contexto, ellos son fuertes y nunca se ven vulnerados. O sea, ellos pueden resistir cualquier argumento. Los principios de Dios se pueden poner frente a cualquier debate. Los principios de Dios resisten cualquier debate, cualquier argumento, porque son eternos, son perfectos, no cambian. El problema es cuando uno le agrega la rabadilla. ¿Sí están conmigo, no? Yo creo que usted no va a olvidar la rabadilla, ¿cierto? Ojalá que con esa rabadilla usted se acuerde de esta predicación. ¿Listo? Y cada vez que usted tenga una inquietud, usted corra a la palabra de Dios
Y si necesita ayuda, usted recorra a su líder o corra a sus pastores. ¿Por qué? Porque el pensamiento de Dios no se extracta solamente de un versículo, sino que se puede sacar es del todo de la Biblia. Los principios divinos se escriben a lo largo de la Biblia, desde el principio hasta el final. Porque una persona, si toma un versículo aislado, podría encontrarse solamente con un desarrollo progresivo de una idea, pero no con la idea completa. ¿Está bien? ¿Quién quiere orar? Listo, vamos a ponernos de pie.